También acompañarlo en las luchas que tienen, en todo. ¿Cómo se financia Autogestión. el Comité Dominicano de los Derechos Humanos? ¿Es una ONG? Sí, es una ONG, pero de autogestión. ¿Cómo Es así? la única que teniendo todas posibilidades de buscar recursos y que el Estado incumple con ese compromiso que tiene internacional de solventar los trabajos de los derechos humanos. Ante esa situación nosotros tenemos que pagar nuestra independencia. Yo le pedí esa imagen ahora, director. Sí, nosotros tenemos que pagar esa independencia con no recibir recursos del Estado. Sí, pero Nunca. la gente, los gestores, los que trabajan No. allá en los distintos comités dominicanos de los derechos humanos de cada una de las provincias, ¿usted cómo se financia? No. ¿Cómo para el transporte, para tener una oficina? Tenemos pocas oficinas. Sí. La principal está en la Confederación Autónoma Sindical Clasista, que gracias a nuestro líder, Gabriel del Río, Sí. tenemos un local nuestro, pero además tenemos los salones siempre dispuestos para eso. Y además, hasta cursos no ha financiado la casa a nosotros, Sí. para que podamos dar talleres de estos derechos Yo humanos. digo, por ese trabajo que ustedes hacen es importante porque es un equilibrio, es una balanza, defender los derechos humanos ante a veces autoridades de que se pasan de las rayas, o no autoridades, sino algunos miembros de esas autoridades. Algunos miembros. Algunos miembros. Como lo que decimos aquí en la zona oriental, esos dos oficiales. Bueno, hay uno que amenazó a Diógenes con matarlo, a Diógenes Osuna. Y yo le digo, bueno, ese será el último que lo van a hacer. Porque ya ese tipo de cosas no pueden seguir pasando. Y nosotros estamos llamando la atención al jefe de la policía para eso. Perdón, al director de la Policía Nacional sobre este tipo de cosas. Nosotros, la gente tiene hobby. La gente tiene un hobby de tomar cerveza los sábados, otros tienen hobby de ir a una discoteca, otros tienen hobby de vestir, otros de pasear. Nosotros lo gastamos los derechos humanos. Esa es nuestra realización humana. Lo que yo consigo profesionalmente, me gano profesionalmente, lo comparto con los demás. Si nosotros vamos a un pueblo, entre todos los compañeros, si yo no tengo para la gasolina todo, ellos me ayudan en una parte. Debería haber una asignación porque ustedes hacen una función principal porque a veces muchas familias acuden a ustedes para entregarse a la policía, para que le garantice sus derechos humanos y todo eso significa una logística, un transporte, un existir, porque es un trabajo que además conlleva muchos riesgos, porque se enfrentan muchos poderes y que también tengan ustedes que sacar de sus propios bolsillos para hacer esa labor. Bueno, cuando hablamos de riesgo, hasta mis hijos han recibido situaciones difíciles, han pasado por situaciones. Nosotros no le salvamos a Guzmán Fermín por pura casualidad y por las relaciones que teníamos y porque hubo mucha gente que se le paró y le dijo Guzmán Fermín, cuidado con Virgilio. Cuidado. Y quiero decir que propios oficiales de la policía lo hicieron y que en la plana mayor tuvo un debate grandísimo y fue derrotado su propuesta de que me apresaran. Hubo generales como Bencome. ¿Usted recibió en su juventud tortura? Correcto. Yo fui apresado en el gobierno de Balaguer. Correcto, y acusado de cosas increíbles. Cuando eso existía un periódico que llamaba La Noticia y me sacaron en el periódico La Noticia que yo era como un delincuente, que yo era del grupo Los Trinitarios y yo no conocía a Rubirosa por mí, que yo había manejado un carro LTV en la noche y había trasladado en la ciudad colonial a Guillermo Rubirosa, no lo conocía, pero tampoco yo sabía manejar carro, apenas sabía montar bicicleta, teniendo 21 años de edad, muy joven, y yo era muy pobre, nunca tuvimos carro en mi casa, ni nada de eso. Y me acusaron de querer matar al secretario de las Fuerzas Armadas, la hermana de Joaquín Balaguer, al rey de España que vino aquí, oiga eso, de asaltar a la secretaria de las Fuerzas Armadas. Lo menos que a mí me tocaba eran 30 cuando ese código. Sí. O sea, yo estaba buscando uno a ver si nada más me salían 20. Y Platón, que era un dirigente de izquierda que estaba preso, me mandó el Código Procesal Penal y me dijo, Vigilio, mátate tú mismo a ver cuántos te salen. Pero después, a mí me acusaron de que yo ese sábado en la noche había hecho la reunión y a mí me apreciaron viernes en la noche, amanecer sábado. O sea, que se equivocaron en el expediente que me hicieron y eso se destruyó. Se cayó. Sí.
En instrucción se cayó todo y me pusieron en libertad. Pero además, Sí. hubo un coronel de la policía que era el consultor jurídico de la policía, Jorge Melitón Valderas, que le dijo a Ney Nival, Ney, pero eso no es posible que a un hijo de Virgilio le hayan hecho eso. Ellos lo conocían a mi papá Virgilio Almanzar, porque mi papá era capitán de la policía, que murió en el enfrentamiento con Mauri Germán Aristi y los palmeros. O sea, el 12 de enero... ¿De qué lado? Mi papá era policía. Del lado de la policía. Correcto. No del lado de los palmeros. No. Y sin embargo, el hijo de mi papá era palmero. Sí. Y no lo sabía. Usted fue... Yo era palmero y no lo sabía. ¿Usted era palmero y no lo sabía? Sí. Porque mi jefe se había fusionado con los palmeros, que era Miguel Coco, el comandante Guillermo, que a Mauri dice que en caso de eso... Miguel Coco, el de aduana. Correcto. A Mauri dice en una carta que hizo a puño y letra, que en caso de su desaparición física, el comandante Guillermo era quien va a dirigir el grupo. Y Guillermo era mi jefe, Miguel Coco. Lo único que nos decían que éramos aliados, que teníamos buenas relaciones. Pues nunca nos dijeron que eran el mismo grupo. Sí. Entonces yo entierro a mi papá el día 13, en la mañana, teniendo que saludar a Balaguer. Cosa terrible, por cortesía. Mi hermano Víctor, que después fue asesinado, no lo saludó. La familia suya ha estado todo el tiempo involucrada en esta... Ha tenido problemas, sí. de Entonces, a las 5 de la tarde, cuando enterramos a Mauri, ya 6 de la tarde, hubo un tiroteo grandísimo y me salvé a tiempo. Usted también aspiró a ser defensor del pueblo. Usted tuvo aspiraciones a ese cargo de defensor del pueblo. ¿Cómo valora usted el trabajo? Mira ahí esa imagen y el director. ¿Cómo valora usted el trabajo de Pablo Ulloa en la Defensoría del Pueblo? No, lo que yo quiero decir es que Pablo Ulloa es el resultado de la negociación entre los diferentes grupos de poder. ¿Por qué? Porque no tenía las condiciones. Pablo Ulloa nunca en su vida, nunca había hecho una labor de derechos humanos. Una sola acción no se conoce de Pablo Ulloa. Sí. Él sí tiene condiciones intelectuales muy buenas, y eso es bueno. Pero ¿con qué experiencia va a hablar de derechos humanos si nunca había ido a una cárcel, nunca había tratado a un preso, nunca había hecho una denuncia, nunca había organizado un junta de vecinos, nunca había hablado de derechos humanos? Eso fue un cargo político. Correcto. Y por eso él está haciendo para lo que lo pusieron. Nada. ¿Qué ha hecho él ante todas las situaciones que hay? Bueno, el día de la victoria, que se quemó la victoria, apareció allá, sí. Estoy aquí. Pero él le ofrece algo a los presos. Nosotros seguimos desde los derechos humanos ofreciendo. Yo doy clases a los presos. Yo doy cursos de derechos humanos honoríficos en la victoria. Y voy ahora para Najayo. ¿Y cuánto me pagan a mí? Nada. Sencillamente yo voy, porque también tú tienes que hacer propuestas. ¿Y qué hacen? ¿Y usted está haciendo una defensoría del pueblo? Que nosotros somos los verdaderos defensores del pueblo. Y la gente lo sabe. Y nosotros que tiene confianza. ¿Cuántos presos van y se entregan a través de la Defensoría del Pueblo? No confían, porque que no tiene relaciones, no tiene trabajo de abajo. La gente no tiene el teléfono de ellos. No, es que no lo tiene. Además no lo va a tener porque él está en otro nivel. Yo le he llamado para invitarle y no responde. No te va a responder tampoco. Porque cuando tenga interés, te va a llamar. Entonces, sí quiero decir que la experiencia fue interesante. Y yo le agradezco al pueblo el respaldo que me dio. Un amigo que es de la seguridad del Estado me dijo que se hicieron 200 encuestas. La hicieron los partidos políticos, los grupos empresariales, la seguridad del Estado, las embajadas. Y hubo encuestas que fueron de municipios y de ciudades. Encuestas que hacen gente que trabaja en programas de televisión. Vamos a escuchar ese video, señor director. Excúsame. A todo el pueblo, a nuestros amigos, compañeros, colaboradores, activistas, a todos los ciudadanos de este país. El próximo sábado 29 a las 4 de la tarde efectuaremos un acto de solidaridad, un acto cultural con la paz en Palestina.